Hay países donde el fútbol sirve para entretener. Y hay países donde sirve para explicarlo casi todo. Argentina pertenece a esa segunda categoría. Ahí el fútbol no llena solamente fines de semana, no organiza solo conversaciones de café, no se queda encerrado dentro de la cancha. En Argentina, demasiadas veces, el fútbol parece una forma de respirar. Una manera de discutir la patria, de heredar una familia, de vengar una humillación, de sentir orgullo cuando casi nada más lo garantiza, y de sufrir juntos con una intensidad que, vista desde fuera, a veces parece exceso. Pero desde dentro no se siente así. Desde dentro se siente lógico. Porque cuando un país pasa tanto tiempo discutiéndose a sí mismo, el fútbol deja de ser juego y empieza a parecer destino. Bienvenido a Historia del Deporte, donde los partidos terminan, pero las historias permanecen. Para entender por qué el fútbol argentino se vive como se vive, primero hay que empezar por una paradoja. El juego llegó desde fuera. Como en buena parte de América Latina, fueron los británicos quienes ayudaron a introducirlo en el siglo XIX, sobre todo en Buenos Aires y en redes ferroviarias y comerciales. Británica recuerda que los marineros europeos jugaban en Buenos Aires y que miembros de la comunidad británica fundaron el Buenos Aires Football Club en 1867, mientras trabajadores ferroviarios también ayudaron a expandir el deporte a otras zonas como Rosario. Es decir, el fútbol no nació argentino. Entró como tantas otras cosas modernas, traído por intereses, rutas y comunidades extranjeras. Pero una cosa es traer un juego, y otra, muy distinta, es controlar lo que ese juego se vuelve después. Y en Argentina, el fútbol dejó muy rápido de pertenecer a su origen. Lo absorbió otra fuerza: la ciudad, la clase trabajadora, el barrio. La necesidad de pertenecer a algo que no fuera solo el Estado, la economía o el apellido. Británica lo resume sin rodeos. El deporte más popular entre la clase trabajadora argentina terminó siendo el fútbol. Y eso importa muchísimo, porque en el momento en que un juego deja de ser afición de élites y se vuelve lenguaje popular, cambia de naturaleza. Ya no se practica solo por gusto. Se hereda, se defiende, se convierte en emblema. Un estudio clásico de Matthew Karush sobre la Buenos Aires de los años 20 muestra justamente cómo el fútbol y la prensa ayudaron a fabricar y reproducir imágenes de identidad nacional argentina dentro de la nueva cultura urbana. Dicho de manera más simple, Argentina no solo adoptó el fútbol, lo convirtió en una forma de decirse a sí misma quién era. Ahí está una de las claves que el resto del mundo muchas veces no entiende. En Argentina, el fútbol no se volvió tan grande solo porque se ganara mucho, o porque hubiera talento. Se volvió tan grande porque ofrecía algo que el país necesitaba: una identidad popular compartida. El club, el barrio, la tribuna, los colores, la rivalidad y la selección nacional fueron llenando un espacio que en otras sociedades ocupan con más fuerza otras instituciones. La familia argentina puede discutir política, economía, inflación, peronismo, militares, crisis, futuro, emigración. Pero también tiene un idioma paralelo en el que todo eso se vuelve otra cosa: el fútbol. No porque lo sustituya, sino porque lo absorbe, porque lo convierte en emoción organizada. Eso es lo que vuelve al fútbol argentino tan difícil de traducir para quien lo mira desde lejos. Y el barrio importa tanto como la bandera. Ese es otro secreto del asunto. En Argentina, muchas veces uno no elige su club como elige una serie o una afición pasajera. Lo recibe. Te lo pasan antes de que entiendas del todo qué significa. Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo, Newell's, Central, Talleres, Huracán, Rosario, Avellaneda, La Bombonera, El Monumental, El Cilindro, El Parque. El club no es solo un equipo, es una extensión de la familia y una forma de geografía emocional. Un chico puede no entender todavía la macroeconomía argentina, pero entiende que en su casa ciertos colores importan, que ciertas derrotas se sufren distinto y que ciertas victorias se cuentan durante años. Así el fútbol entra en la sangre antes de entrar en la cabeza. Y cuando eso ocurre de forma masiva durante generaciones, ya no estás frente a una afición. Estás frente a una cultura.
Por eso, el fútbol argentino no podía ser tibio. Nunca iba a ser una pasión moderada. Se desarrolló dentro de un país intensamente politizado, emocionalmente volátil y acostumbrado a pensarse en clave dramática. Un país de ascensos y caídas, de orgullo y melancolía, de discursos incendiarios y memoria pesada. En ese contexto, el fútbol no iba a ser solo una diversión de domingo. Iba a convertirse en una forma de procesar el exceso. La literatura académica sobre nacionalismo y deporte subraya que el deporte puede funcionar como escenario privilegiado para representar a la nación. En Argentina, ese mecanismo se potenció porque el fútbol no entró en una sociedad fría, sino en una que siente todo a volumen alto. La política, la economía, la clase, la familia, la derrota, la esperanza. Todo ya venía cargado de intensidad. El fútbol no hizo más que ofrecerles un teatro perfecto. Y entonces aparece Maradona. Porque hablar del fútbol argentino sin llegar a Maradona sería como intentar explicar el catolicismo sin mencionar a sus santos. Diego no fue solo una estrella descomunal. Fue la prueba definitiva de que el fútbol argentino había dejado de ser simple deporte para convertirse en mitología popular. The Guardian, al recordarlo, lo llamó el cumplimiento de una profecía. Y esa frase sirve mucho, porque capta algo que va más allá del talento. Maradona no fue admirado solo porque jugara mejor que casi todos. Fue amado porque parecía concentrar demasiadas contradicciones argentinas a la vez. Barrio y genio, insolencia y ternura, picardía y herida, exceso y redención, orgullo y autodestrucción. Otro texto del mismo medio lo describió como una figura profundamente humana y contradictoria, alguien capaz de encarnar lo feo y lo hermoso al mismo tiempo. Eso no lo hizo menos argentino a los ojos del país, lo hizo más. Con Maradona, el fútbol se volvió una forma de destino nacional, y en 1986 ese destino encontró su escena perfecta. No hace falta convertir el Mundial de México en una lectura simplista, donde todo se explica solo por Malvinas o por la postdictadura. Sería demasiado fácil. Pero tampoco se puede ignorar que Argentina llegaba de años brutales. Dictadura, desapariciones, derrota militar, humillación, dolor público. En ese contexto, el triunfo y sobre todo, el partido contra Inglaterra adquirieron para muchísima gente una dimensión más grande que lo deportivo. Ahí el fútbol no solo ofreció alegría, ofreció una forma de dignidad emocional. No una reparación real, claro, pero sí un lenguaje para sentir que algo del orgullo nacional podía volver a ponerse de pie, aunque fuera durante 90 minutos. Esa es otra de las cosas que el mundo no siempre entiende. En Argentina, la selección no representa únicamente a 11 jugadores. Representa la posibilidad de una emoción colectiva que, por un rato, ordena el caos. Y esa función pesa todavía más en un país de crisis recurrentes. Inflación, bronca política, desencanto, discusiones infinitas, promesas incumplidas, frustraciones cíclicas. En una sociedad así, el fútbol opera muchas veces como válvula emocional. No arregla nada, pero durante un rato da la sensación de que el país puede latir en un solo ritmo. The Guardian lo señaló en 2018, cuando conectaba el malestar nacional con la ansiedad alrededor del fútbol y de Messi. Porque en Argentina, cuando todo alrededor se siente roto, la pelota no es un escape pequeño. Es uno de los pocos lugares donde todavía parece posible producir una alegría compartida sin pedir permiso. Y ahí aparece Messi, que es casi la contracara histórica perfecta de Maradona. Si Diego parecía brotar naturalmente del barro emocional argentino, Messi durante años fue visto por una parte del imaginario popular como demasiado silencioso, demasiado correcto, demasiado europeo, demasiado Barcelona. No bastaba con que fuera probablemente el mejor del mundo. Argentina no le pedía solo talento, le pedía pertenencia. Le pedía que se sintiera argentino en público de una manera que calmara la ansiedad del país. Esa exigencia dice muchísimo más sobre Argentina que sobre Messi, porque muestra que, en ese contexto, ganar no basta. También hay que encarnar. También hay que parecer hijo legítimo del drama nacional. Y cuando por fin llegó la consagración total, primero con la Copa América y luego con el Mundial de 2022,
La liberación fue descomunal. No solo por Messi, no solo por la tercera estrella, también porque la AEFA, incluso hoy, se presenta oficialmente como el sitio del campeón del mundo. Una frase que deja ver hasta qué punto la identidad actual del fútbol argentino se articula alrededor de esa coronación reciente. No es un detalle de marketing, es una forma de fijar memoria, de decir, esto no fue solo un torneo ganado. Fue una reafirmación nacional, una reparación emocional, una confirmación de que el país todavía podía producir el relato más grande del deporte. Por eso la frase «el fútbol es religión» en Argentina, aunque gastada, no está del todo equivocada. No porque haya que tomarla literalmente, ni porque el estadio sustituya a una iglesia de forma simple, pero sí porque el fútbol organiza rituales, símbolos, herejías, santos, mártires, traidores y actos de fe colectiva. El estadio es peregrinación. La camiseta es herencia. El ídolo es santo laico. La derrota es duelo real. La victoria es promesa de redención. Y como toda religión popular poderosa, el fútbol argentino no solo ofrece paz, también ofrece conflicto, sectas, herejías y violencia simbólica. No une porque vuelva a todos suaves. Une porque pone a todos dentro del mismo sistema nervioso. Ese es quizá el gran malentendido externo. Desde fuera, la pasión argentina muchas veces se ve como exageración, teatralidad, histeria, una sobredosis emocional que no termina de entenderse. Pero eso pasa porque el observador externo mira el partido. No ve todo lo que ese partido arrastra. No ve la familia, el barrio, la memoria de clase, la nostalgia de lo que el país cree haber sido, la bronca por lo que ya no es, la necesidad de sentir orgullo sin explicaciones complejas. No ve que, para millones de argentinos, el fútbol no ocupa solo el lugar del entretenimiento. Ocupa el de la pertenencia. Y cuando un deporte ocupa ese lugar, ya no puede vivirse con distancia irónica. Se vive con el cuerpo. Ahora bien, también conviene no idealizar lo demás. El fútbol en Argentina no es una fuerza mágica de armonía nacional. De hecho, una de las razones por las que importa tanto es que también divide, fractura y amplifica tensiones. Se pelea por clubes, por jugadores, por estilos, por dirigentes, por relatos, por quién representa mejor al pueblo y quién lo traiciona. Pero eso no contradice la tesis, la refuerza. El fútbol argentino importa tanto justamente porque se convirtió en uno de los pocos terrenos donde el país puede discutirlo todo dentro del mismo idioma emocional. No calma las fracturas, les da un escenario común. Y ahí está la razón de fondo por la que el mundo no siempre lo entiende. Porque en muchos lugares el fútbol acompaña la vida. En Argentina, demasiadas veces la organiza. Porque sirve para sentirse parte de algo más grande cuando casi nada parece estable. Porque toma un juego importado y lo vuelve biografía colectiva. Porque convierte a Maradona en profecía, a Messi en prueba de pertenencia y a la selección en país portátil. Porque, al final, el fútbol argentino no llena simplemente el tiempo libre. Llena un vacío de identidad que la nación lleva más de un siglo discutiendo a gritos. En Argentina, el fútbol no importa tanto porque haya grandes jugadores o muchos títulos. Importa porque se volvió una manera de sufrir juntos, pelearse juntos, recordar juntos y, de vez en cuando, sentirse invencibles juntos. El mundo puede verlo como exageración. Argentina lo vive como una forma de reconocerse. Si te gustan las historias donde el deporte cambia a algo más grande, suscríbete a Historia del Deporte.